¿De dónde sale realmente el látex? ¿Qué inspira a la marca de látex más conocida de España? ¿Es el látex un tejido underground? Estamos hoy aquí con Andrés Vázquez, es el corazón, el core de la marca Coco Látex, y vamos a hablar precisamente de eso, de cómo se produce, de qué os inspira, un poco también de la historia de este tejido. Y muchísimas gracias, lo primero. Nada, gracias a vosotros por tenernos. Queríamos empezar hablando de esta cuestión de lo underground, ¿no? Porque un poco la historia que tenemos más en mente en torno al látex, que puede ser la historia fetichista, es esto de que viene de, ¿no? Como el chubasquero Macintosh, luego de un poco revistas fetichistas como Atom Age, luego de los clubes Rubber. También la relacionamos, pues eso, ¿no? Como siglo XX, cultura punk, Vivienne Westwood, pero realmente hay más cositas, ¿no? Hay más cositas. A ver, comienza mucho antes, la verdad. Comenzamos con la historia del látex a lo mejor a principios del siglo pasado, que es cuando se comienza a ver el material en fajas, en corsés, y entonces se vende como una prenda de lencería y como alternativa a lo que es el corsé con ballenas rígidas. Wow. O sea, ya para, digamos, un poco más comodidad, no tan estar tan... Sí, tan apretado, ¿no? Como tan Exacto, estricto. tan Sí, restrictivo. restrictivo, Esa es la efectivamente. palabra, exactamente. Entonces, claro, comienza ahí y luego como que hay un parón y ya comienza a verse más en el tema fetichismo de látex. Ok. O sea, ya como lo que tú dices con Atom Age, que ya es como el boom donde ya la mayoría de personas puede ver y acceder a imágenes de calidad en la época y a diseños muy originales también, o sea, porque era heavy rubber completo. Claro, es que era fuerte, ¿no? Como recuperar yo cuando las veo, de repente veo estas imágenes, es como wow, ¿no? O sea, no han perdido todavía su poder. Evidentemente creo que no No. será nada parecido a lo de... bueno, ¿no? Y siguen habiendo todavía editoriales de foto que las usan unas imágenes de estas como referencia. Mira. O sea, hay editoriales de moda, por ejemplo, una de hace años, súper linda, con Linda Evangelista, que fue basada en lo que eran las fotos de la revista Atom Age. E incluso Ostras. reinterpretaron los diseños e hicieron unos nuevos basándose en los de esa época. Qué fuerte, ¿no? O sea, que eso sigue ahí de alguna forma presente y lo seguimos como recuperando, ¿no? Una y otra vez. Exacto, sí, como digamos, inspiración y todo, que no pasa de moda. Y vamos a ir primero a los orígenes, ¿no? O sea, nos gustaría entender un poco tanto los orígenes del propio material, pero también los orígenes de la marca, de tu relación con Coco Látex. Así que vamos a empezar por el material, yo creo, ¿no? Bueno, sí, es más sencillo. Y luego ya vamos hilando por ahí. A ver, el material en sí es una resina de un árbol 100% natural, que es el Hevea brasiliensis, que en sí es el árbol de caucho, ¿vale? Entonces es 100% natural, no es plástico, como algunas personas tienden a pensar cuando lo ven y demás. Y pues nada, es en sí un recolectamiento completamente. Los árboles tienen que tener una maduración para producir y no es que se talen, sino que simplemente se sangra y se recolecta. Ya eso va a fábrica y se refina. Ok, vale. De hecho, viendo algunas imágenes de cómo se extrae del árbol, hay algo bello, ¿no? Entiendo que, pues bueno, pero o sea, hay algo como Sí. de que va cayendo el líquido, ¿no? Exacto, es que, a ver, en sí es el mismo material con el que están hechos los guantes de fregar. Mira, claro, es que no trazamos esta relación, pero... Exacto. Y hay muchas personas que comienzan con eso, ¿sabes? Personas muy sensitivas al tacto, de que entonces los guantes también les dan cierto tipo de... te despierta algo. Te diré que una de las mejores sesiones que he tenido en mi vida ha sido de fetichismo de guantes, de fregar y médicos, y fue una auténtica maravilla porque además hay, Claro. o sea, como hay algunos que tienen sellos puestos preciosos, en fin, o sea, hay todo un universo de esto que a mí me De encanta. electricidad, que también los hay, que se usa más en heavy rower ahora, que son de caucho natural también. O sea, todo eso es una misma familia. Ok, Lo que mira. pasa es que se refina de una forma o de otra en base a lo que se vaya a usar. Por ejemplo, nosotros la fábrica nos vienen en rollos pues, de 10 metros o más. Vale. Entonces, ya en base a eso, pues las fábricas lo tienen muy secreto, digamos, de cómo la maquinaria que usan y todo, pero es industria, 100%. Luego, aparte de eso, tenemos las planchas hechas a mano, que ya, digamos, ya son texturas, son estampados, son todo, que por ejemplo no hay un patrón igual, los colores pueden variar también, porque en base al curado, pues
te puede variar un poquito esa química que tiene el látex en cuando se va secando. O sea, es ¿Y distinto. cómo es este proceso? A ver, que creo que A ver, ese para entenderlo proceso en sí bien. también se comienza con el látex líquido, Ujú. tienes tus pigmentos y entonces es ir experimentando con él, o sea, vas sacando tu Pantone, tu tono de rojo, el RAL que necesitas, entonces en base a los pigmentos pues vas mezclándolo con el látex líquido y vas haciendo tu estampado en base a eso. Por ejemplo, el de leopardo, tienes que hacer las manchas de leopardo y luego sobre eso el fondo con el que quieres hacer. Ah, mira, wow. Entonces luego tenemos lo que es el mármol o el mix de látex, entonces un poco lo mismo, mezclas un poco los dos colores en base a lo que quieres, lo que pasa es que nunca sabes el resultado hasta que se termina. Tiene truco el tema, entonces. Tiene truco la temperatura, el clima, la humedad, todo puede variar en cuanto al látex. ¿Y qué, o sea, cómo de industrial puede llegar a ser esto, ¿no? Porque parece bastante artesanal todo, o sea. A ver, el tejido, la recolección es artesanal porque lo hacen personas, o sea, no hay ninguna máquina que te recolecte, sino que van, recolectan y lo llevan a fábrica. Ujú. Luego en fábrica, pues sí, hay un poco de industria. Yo lo que es, en lo que son las planchas, digamos, las estándar, metálicas, semitransparentes, las que vemos, el látex normal, Ujú. llamémoslo así. Vale, Eh, y luego, pues ahí ya es donde está la industria, en el ok, refinamiento. vale. Y nada más. O sea, creo que muy pocos aditivos se le añaden al látex líquido, amoníaco, porque si no se secaría, ¿sabes? O sea, ahí ya. O sea, el látex se seca cuando se evapora el amoníaco. Eso ayuda a a la hidratación, a que esté como, bueno, Se mantenga líquido, ah, digamos. qué Mm. curioso, vale. Y luego estaría como toda la dimensión de los tintes, ¿no? Que es lo que aporta color, entendemos. Sí, pero eso en sí son pigmentos. Vale, O sea, ¿sabes? Los pigmentos que se pueden usar a sí mismo pues, para resina, para distintas cosas. Lo que pasa es que tienen que ser una base de agua para que funcione con el látex. ok. ¿Y de dónde suele venir? O sea, ¿dónde suelen estar como las plantaciones de estos árboles, de dónde se extrae? Originalmente en Sudamérica. Vale, En sur, Centroamérica y luego ya se lo llevaron a parte de Asia, Malasia y demás. O sea, lo que necesita es un clima tropical para que el árbol pueda estar bien. fenomenal. Y de ahí entendemos que ya se distribuye como a... Exacto. Nosotros, por ejemplo, todos los materiales los traemos del Reino Unido. Entonces, pues ahí es donde está, digamos, la meca de las fábricas, del refinamiento y demás. Y hay otras también que lo que hacen es, tienen su propia refinadora y plantación en Malasia y ya lo exportan en rollos a Reino Unido. Vale, porque estaría una de las mecas entonces es Reino Unido, sin duda, ¿no? De fabricación, sí, incluso para los adhesivos y demás, o sea, es todo, claro. Entonces, Luego las complicaciones que hay después del Brexit claro, eso te iba a para todo. preguntar. De repente fue, entiendo que un golpe, ¿no? O sea, para vosotros. Y para ellos también, o sea, fue una época en la que comenzó el Brexit y entonces ellos también, o sea, en la importación que hacían de productos también o sea, generó un poco de pánico. Creo que luego, poco después, vino el COVID, o sea que fue un poco todo. Qué época, ¿no? Sí, qué época, porque es que faltaba material por todos lados. Porque, claro, también usan el látex para componentes médicos. Es verdad, claro. Entonces fueron desviando, lógicamente, a lo que se necesitaba más en ese entonces. Y, claro, pasamos sin tener color negro no sé cuánto tiempo, que es el favorito, hasta que ya comenzaron a normalizarse las producciones. Ostras, qué Y el fuerte. adhesivo, supone, el adhesivo pues se tiene que traer pues, de otra forma porque al final tenemos que buscar alternativas siempre porque si no aduanas, los gastos y demás se disparan. Y además es un poco aleatorio a veces, ¿no? O sea, o A ya lo ver, tenéis bien... Me imagino que en realidad ya lo tendréis bien controlado. sí, sí, a ver, con los años ya lo vas afinando todo porque al final dices es un poco ahí. Y luego también, hombre, hay empresas que ya se dedican a importar, digamos, todo esto del Reino Unido para venderlo dentro de Europa. O sea, en Portugal hay una con la que se trabaja magníficamente y trabaja muy bien. O sea, que todo eso ha sido ya reciente, pero en aquel entonces era lo que costaba más. Porque vamos ahora a los orígenes de Coco Látex, pero para eso creo que sería muy interesante saber cómo empieza, ¿no? Tu relación con el látex, cómo empiezas tú a...
A ver, a trabajarlo, a... eso comienza, digamos, la relación con el látex cuando me mudé a vivir a Madrid ya hace varios años, que vine a España, entonces comencé a moverme por el ambiente fetichista en aquel entonces, que no había mucho, pero había. Te estoy hablando de hace 18, 19 años, entonces no era lo que es ahora. Había muy pocas fiestas, muy poco ambiente, pero siempre había pues los foros, que en aquel entonces era como lo que te salvaba un poco, conocías a más personas, ya tenía una buena amiga de antes, entonces ya como que nos comenzamos a salir, a conocer, ya comenzó a conocer el material un poco antes, me introdujo un poco y luego, oye, crisis. Y pues dices, un pasatiempo en lo que trabajo y demás, y ella me dice, oye, ¿por qué no pruebas con el látex? A ver qué surge, o sea, si te da, porque siempre había tenido esto del diseño y demás, pero nunca me había lanzado, digamos, por no ser una carrera muy normativa para un hombre, ¿sabe? Se entiende, se entiende. Entonces, claro, pues decidí probarlo y a base de experimentar poco a poco, allá por 2009 o 2010, pues ya todo eso derivó a lo que estamos ahora. A este magnífico lugar de aquí. Sí, se podría decir que al final fue la propia, o sea, decidió el propio curso, no fue un poco así, porque al final, hombre, el trabajo sí fue constante, pero un poco lento a momentos, claro, compatibilizar y demás, Claro. hasta que se decidió, dije, mira, vamos de una y vemos qué pasa. Y claro, ha cambiado, por ejemplo, mucho el público a lo largo del tiempo, que entiendo que tú al final tienes esa sensación, ¿no? Como esa visión de esos momentos al inicio hasta ahora. Sí, el público es muchísimo más amplio. Mm, Antes, a ver, eran personas, lógicamente, 100% fetichistas, que es un tejido que es fetichista, es por y para las personas fetichistas. Y claro, a día de hoy, videoclips musicales, conciertos, presentaciones, todo. También los podcasts que ayudan a visibilizar un poco más todo. Entonces ya el público no se centra exclusivamente en fetichistas, sino que también gogos, conciertos, lo que comentábamos también de personas jóvenes que comienzan a experimentar, parejas que vienen, que también quieren añadir un chispazo así a la relación, que dices, oye, mira, probemos esto, a ver qué tal. Personas mayores también que dicen, oye, pues ya me lanzo y vemos. Pero claro. mayores, o sea, estamos hablando de una edad bastante, Bastante avanzada, bastante ¿no? avanzada. Vale. Exacto. O sea, ahora mismo dirías que cualquiera podría ver, o sea, todos los públicos, todos los rangos de edades, es decir, que no hay un público determinado ahora mismo. No tenemos ni un público determinado de edad, ni de sexualidad, ni nada. O sea, aquí cualquier persona que quiera venir y sentir lo que es ponerte una prenda de látex, que al final es eso más que todo, cuando no tienen eso de no sé cómo me va a quedar, no sé cómo me voy a ver, o si me voy a gastar un dinero en comprarme algo online, Ya. y luego la mentalidad de la persona, me puedo ver ridículo, pero no, o sea, lo bonito de aquí es que vienen, se prueban algo y ves el cambio, es el chip completamente de que, o sea, se sienten otra persona. Al final es como una armadura que te empodera un poco, ¿sabes? Entonces dices, hostia, pues me gusta. O sea, me gusta lo que siento cuando lo llevo y también, hombre, hay personas que son más de sensitivas de lo que es el tema piel, porque Ujú. lo primero que hacen al probárselo también es tocar. Tocarse, claro. Mm. Efectivamente. Es, es curioso esto, ¿no? Porque, o sea, lo pensaba mucho el tema de eso, pasar a ser como otra persona, ¿no? Como otra cara de El ti, click. otro... Sí, hay algo, a veces, bueno, con las máscaras yo creo que de despersonalización, pero ya con Sí. las prendas es como, sí, otro tú. Sí, porque puede ser una persona que en su vida normal, digamos, sea un poco más, no sería la palabra, pero un poco más sumisa, digamos, un poco así, pero ya luego te pones este tipo de ropa y ya como que te sientes más poderoso, más dominante, más a repartir caña. Es que
Sí, pero hay de todo tipo de personas. Y claro, hablando del tema de lo sensorial, ¿no? Porque es cierto, esto que decías, ¿no? Te invita a tocarte. Exacto. Yo pensaba también en que hay algo casi, o sea, de relación con los otros, ¿no? O sea, no solamente con tu propio cuerpo, pensaba en que hay veces que para ponerte una prenda de látex incluso te tienen que ayudar, ¿no? O es deseable que te ayuden, ¿sabes? O que A mejor ver, que te ayuden y que te gusta, ¿no? Como que te echen el orientador, que te tal, ¿no? Como que hay algo con exacto. los otros también. Hay, digamos, un proceso, un ritual Ujú. para vestirte que se podría llamar así, ¿sabes? Hay personas que lo usan más en la intimidad y lo usan solos. Entonces ya han desarrollado el cómo hacerlo para Tienen su ponérselo solo. mecanismo Exacto, de... sí, sí, sí. Entonces, claro, todo eso lo hablamos aquí, de que, mira, yo lo que hago es esto, me lo pongo así y ya estoy. ¿Sabes? Pero todo conlleva a, por ejemplo, usar o polvo de talco lubricante para ponerte la prenda porque queda ceñida. Entonces, claro, tampoco la quieres romper. Ya. Ir despacio no es algo que puedas hacer con prisas y con mucho cuidado. Entonces es el parte del ritual. Si hay alguien que te ayude, pues también subir una cremallera, ponerte brillo, lo que tú dices, que es un poco eso. Y luego en las fiestas, de que vas a algo. Menos mal, todavía hay personas que preguntan antes de tocar. Por favor. Sí, eso es importante. Importante. Pero hay personas que directamente van a tocar. Pero es algo como que no están acostumbrados, y entonces lo ven y es como directamente atracción así a ver cómo se siente. Hay magnetismo, ¿no? Exacto. Con el tacto. Sí, A ver sí, qué está sí. pasando con esto. Y luego, por otro lado, parece que, bueno, o como que históricamente parece estar asociada como esta dimensión erótica, ¿no? De la que hablábamos al principio, que, bueno, pues con todo lo fetichista, evidentemente hay como una carga erótica. Pero bueno, queríamos preguntarte por esto, ¿no? O sea, ¿se puede entender el látex más allá de esta dimensión erótica? Entendemos que sí. Hombre, lógicamente sí. A Ujú. ver, nació como algo erótico, lógicamente, por lo sensitiva que es la piel, los diseños también que te evocan a que sea algo erótico. Pero también es, como lo hablábamos anteriormente, últimamente espectáculo. Claro. Que lo que buscan es algo único. Por ejemplo, los estilistas de moda buscan teñir una pierna de un color específico, las extremidades de una modelo para hacer una editorial más potente. Y entonces, ¿qué es mejor que el látex para eso? ¿Sabes? O sea, le da un punch a lo visual Claro. también. Y es lo que llevan también a espectáculos y a bailes. O sea, es todo. Por ejemplo, hemos tenido hasta compañías de teatro que hacen piezas o alguna pieza en específico para representar un poco más lo que quieren representar. O sea, y eso se está llegando al teatro con el látex también. Entonces, ¿qué decías? Un poco más recatado, digamos así. No, pero ya se experimenta mucho en distintos ambientes. Entonces, se está llegando a todo. Creo que es muy chulo, ¿no? Como pasearse, o sea, pasearnos por vuestro Instagram porque de repente se ven colaboraciones como muy interesantes. Yo no sé, Algunas. como para la marca también, o sea, ¿cuál fue quizá la primera colaboración así con el mundo del espectáculo que tú dijeras, ¡buah! Esto de repente fue como, Pues fíjate que está comenzando. Aún trabajaba únicamente en casa, tenía en mi casa mi mesita, trabajaba ahí y todo. O sea, en mi tiempo libre del trabajo era lo que hacía y fue una fotógrafa que nos gustaba mucho en la época, que fue Rebeca Saray, que nos contactó a través de Facebook, no existía Instagram ni nada, y nos dijo, oye, estoy haciendo el videoclip de Chenoa. no puedo creerlo, ¿en serio? Sí. Dice, ¿me dejaríais unas piezas para esto? Y bueno, te estoy hablando que creo que fue en 2013, 2014. Es que el otro día no sé por qué me puse a escuchar a Chenoa, entonces de repente ha sido como... Sí, entonces fue, digamos, la primera historia que tengo, que es como, digamos, lo que nos abrió también, porque gracias a eso nos conocieron más personas de fotografías y hemos podido colaborar con muchísimas personas, o sea, conocer a muchísimas fotógrafos, modelos y poder hacer distintos tipos de trabajo. O sea, gracias a eso creo que fue como lo que nos dio a conocer un poquito más.
y pudimos conocer también a gente maravillosa. O sea, eso fue, digamos, lo primero. Y ya luego, pues más potente, se podría decir, cuando le hicimos vestuario a Rosalía, que salió también en algún concierto, a los bailarines de ella también le hicimos alguna vez, o sea, y otras cositas, pues que ya se irán viendo. Que están ahí por llegar todavía, Exacto. ¿no? Porque hay alguna colaboración que recuerdes como de forma especialmente entrañable. Especialmente entrañable. Es que creo que bueno, y más que todo cuando se comenzó, porque formábamos parte de el proceso creativo. No es como ahora, Mm, ¿sabes? Que ahora eh, colaboramos poco, pero si viene un estilista, pues se le hacen las piezas que quiere o le dejamos algo de ropa para algo en específico y ya está. Pero antes nosotros nos involucrábamos mucho también, porque claro, a la hora de poner las piezas, a la hora de llevarlo, también íbamos a esas sesiones de foto y pues estábamos en contacto si había estilista con el estilista y la fotógrafa o el fotógrafo y era más, digamos, un trabajo de equipo. Entonces esas son creo que las más entrañables de buen recuerdo y todo. Ahora es un poco más, pero porque también son unos niveles más, digamos, profesionales que lo quieren para una editorial de fotos, un videoclip y ya y ya está. está. Mm, Ya, o sea, esferas distintas de alguna, o modos de hacer diferentes, ¿no? exacto. Sí, digamos, ahora ya es más agencias. Claro, al final la ropa configura nuestra identidad de alguna manera, ¿no? Nos ayuda como a expresarnos de cara al mundo. No sé, desde aquí, siendo como al final prendas tan particulares, a ti personalmente también cómo te hace sentir un poco el poder ser partícipe de la expresión de la identidad de la gente, ¿no? A ver, siempre te hace mucha ilusión ver a una persona, digamos, porque claro, tenemos muchas personas que es su primera prenda. Entonces tienes también eso de la ilusión que les hace tenerlo, hacerlo, algo por lo que han pensado durante X cantidad de tiempo y todo. Entonces tú estás ahí, les asesoras un poco también en base a alguna cosilla. Y sobre todo eso, ver cuando la ilusión de cuando se lo ponen, que todo, o sea, lo que comentábamos, otra persona, más confianza en sí mismo, o sea, es todo. Claro, porque también está la dimensión del precio, ¿no? O sea, al final es como que, o sea, al ser prendas con un precio más elevado, como que te lo piensas más, miras muchísimo más antes, ¿no? Como los procesos son más largos y ya cuando consigues tener algo es como por fin, ¿no? Sí, a ver, siempre hay personas de que me dicen, mira, es que me compré esto en una web, por ejemplo, China, y ahora busco algo de más calidad. Claro, porque dices, no me voy a gastar un dinero si no sé si me va a gustar. Claro, ya. Pero hay otras personas que a través de amigos ya se han probado cosas y entonces ya dicen, mira, pues he ahorrado para venírmelo a comprar. Entonces, claro, entiendes las dos opciones que dices, vale, si no has tenido oportunidad de probarlo antes, lógicamente vas a comenzar con algo que se adapte más al bolsillo y no desembolsarte una gran cantidad para no saber si te va a gustar o no. Pensando un poquito en los futuros, ¿no? Porque luego nos vas a enseñar alguna cosa que está ahí en proceso y quizá ahí podemos hablar también más específicamente quizá de durabilidad del material o como algunos detalles, tratamiento, cuidados, todo este tipo de cosas que siempre yo creo que nos surgen dudas y está bien que desde Claro. aquí, desde este lugar, nos lo contéis y nos lo confirméis. Pero pensando un poco en futuros, no sé a ti, Andrés, o sea, ¿dónde ves Coco Látex? ¿Qué utopías realistas también imaginas, ¿no? Para el látex quizá en el mundo. A ver, para el látex en el mundo, bueno, no sabría decirte, la verdad es que ya ha salido prácticamente de la mazmorra, digámoslo así, que antes era casi que exclusivamente para uso fetichista, lo que hablábamos, pero ahora ya ha llegado a esferas, pues, demasiado. También ya se ha vuelto moda, Hmm, para bien o para mal, hay que decirlo, porque claro, ya viene por moda, pues, comprar una pieza, pero
al final lo que tú dices, si no sabes cómo cuidarla, cómo ponerla, cómo esto, pues no va a durar mucho. Bien. Y utopía, pues no sé, o sea, que la gente cuidara las prendas, como se tiene que hacer, aunque no lo hacemos ninguno, pero... Y nada, en cuanto a personalmente de la marca y todo, es que una de las, o sea, de lo que siempre piensas es, cuando comienzas un proyecto en general, creo, es poder vivir de esto, poder crecer un poco también junto con el proyecto y llevarlo pues al siguiente nivel. O sea, nuestro siguiente nivel hace poco fue tener una tienda, que ya la tenemos, y lo siguiente pues que podrá ser ampliarlo. O sea, ampliarlo, que sí necesitamos un sitio más grande, pero para eso también necesitamos más cosas. Hay 2 cosas previas, ¿no? Un lugar más Hombre, grande. sí, sí, hay más cosas previas, pero claro, todo lleva un proceso. Pues nada, nos vamos ahora a que nos enseñes una prenda así que esté en proceso para poder entender algunas cositas mejor, así Muy que bien. vamos para allá. Pues vamos a ver un poco cuál es ese proceso, ¿no? O sea, nos ha traído Andrés una prenda que está ahí casi a punto de terminar, le queda un poquito, Punto. y nos va a explicar por qué es un corsé de cuello que no parece nada fácil de hacer. A ver, fácil. Creo que ninguna prenda... Una prenda bien hecha siempre te va a llevar tiempo. Las cosas como son. Pero sí, digamos, dentro de lo más complejo podría estar el corsé de cuello o un corsé en general en el tema fabricación. Más que Vale. todo por los pasos previos antes de tener la pieza. Supón lo que son los pasos previos a lo que es el corsé, es preparar las ballenas, que esta en específico no es de este modelo, pero nos damos una idea en general. Entonces, claro, las ballenas, las personas que las haya usado, pues hay de espiral y de acero. Entonces te vienen tal cual, pero para el látex siempre hay que, por lo menos, forrarlas para que luego no te rompan la prenda cuando lo estás usando. Vale, o sea, entendemos que las ballenas son lo que le da rigidez a una prenda por Exactamente. dentro, ¿no? Que digamos que sería la estructura que mantiene esto en pie. Vale. Y las tenéis que como fabricar o terminar de fabricar vosotros aquí porque hay que recubrirlas de algodón y tratarlas, ¿no? Sí, a ver, nosotros ya al final, por comodidad y porque tenemos 1000 tallas de ballenas por usar, no, 1000 es exagerado, pero muchas medidas, por ejemplo, compramos el rollo. Y entonces las vamos cortando en base a lo que necesitamos y las armamos, le ponemos los topes y demás. O sea, lo que es lo que lleva aquí, la calotita que lleva ahí. Vale. Y luego, ya después de eso, antes de pegarla al látex, pues se da un tratamiento a la cinta de algodón y hacemos un sándwich para llegar a esto. O sea, que todo el mundo pensamos que lo primero que haces es como desenvolver un rollo de látex, esto idealmente en nuestra cabeza sin tener ni idea, y como hacer los cortes y pegar, pues no. No, eso ya viene después. Entonces, claro, de que ya venimos pues a cortar las piezas individuales y ya pegarlas una sobre otra, lógicamente, con un proceso, cada una lleva una costura, digamos, individual, comienzas por la parte frontal, la parte trasera y en base a eso ya lo vas trabajando. Se le ponen las ballenas y ya de último, pues, unos pequeños refuerzos que ayudan a la durabilidad y luego, pues, a este lo que le faltarían son los detalles de los ojillos y ya Y quedaría. ya estaría. Vale, porque entonces, tema durabilidad, o sea, más o menos hay algo estimado, si cuidas bien tu prenda de látex, y ahora también nos dices cómo es eso, algo estimado de duración de A este tipo de ver, prendas. todo es depende. Yo siempre lo comparo a... Tienes tu camiseta favorita y la usas 3 veces por semana. Te va a durar menos, Claro. lógicamente. Entonces muchas veces no se basa en los cuidados, sino el uso que se le da. Ok. O sea, si tienes un traje, una camiseta, un pantalón y lo usas, lógicamente se va a desgastar antes de una prenda que usas, la alternas con otra, la usas una vez al mes, depende para qué tipo de juego lo uses también, ¿sabes? Hay unos para los que no son muy aconsejables, que al final el tejido sufre más.
Por ejemplo, algo que se te venga a la mente. Lo que yo no recomiendo es estar mucho tiempo de rodillas con el látex. ¡Anda! Si no, usar rodilleras. Ok. Porque al final los puntos, digamos, son codos y rodillas. Y cuando tienes una prenda vas viendo que el desgaste va mayormente ahí, aparte del culo, claro. Entonces, claro, estás de rodillas jugando con una persona y entonces puede haber lo que sea en el suelo si no llevas rodilleras o simplemente de estar con el impacto de moviéndote, pues se puede romper con la rodilla. O sea que tú, si estás en un local y estás viendo de repente a alguien de rodillas como con un legging de látex, tú estás... Dice, toma, rodilleras. ¡Por Y ya favor! está. ¡Para! Sí, porque al final es lo que, digamos, lo que más puede afectar. Luego, no sé, o sea, una fusta o un azote mal dado, ¿sabes? También, ¿qué ha pasado? O sea, viene alguien y ¡pum! O sea, con quien tienes algo de confianza y todo ya, pues te da con una fusta sin controlar tanto, pues al final, pues a lo mejor depende de la fusta, la esquinita o algo que tenga un poco de filo puede hacer ¡pum! Y se rompe. Ay, ya. Y luego las prisas al ponértelo, que era lo que comentábamos antes, de que estás tirando del material y pues, ojo, este es grueso, pero tiras, tiras, tiras y al final pues el dedo, no la uña, el dedo termina pasando. Vale, ¿y qué recomiendas tú entonces, por ejemplo, para poner una prenda de látex? Siempre hablamos de lubricantes y polvos de talco. Exactamente. Primeramente, la prenda limpia, lubricante o polvo de talco, cualquiera de las dos opciones. Eso es independientemente del gusto de una persona, porque hay personas que no les gusta sentirse viscosito por dentro, digamos así, cuando te pones un catsup de esto que te deja la sensación un poco de lubricante por dentro. Hay personas que prefieren el tacto seco y entonces por eso polvo de talco, que luego vas a sudar igual, pero para gusto los colores. O sea que por ese lado bien. Y sobre todo paciencia y comenzar, yo siempre lo digo aquí, una media de nylon. Te la pones y vas subiendo una parte, vas subiendo otra, para que no se haga una carrera, ¿sabes? Si vas despacio, depende de qué tan delicadas sean y todo. Pues un poco lo mismo. Ok. O sea, sí con el lubricante y ya luego abrillantándotelo por fuera y fenomenal. Y para lavarlo, porque yo creo que además, o sea, ponértelo y dices, bueno, bien, ¿no? Como tengo ganas porque voy a ir a hacer no sé qué, porque tal. Pero ya cuando vuelves y te lo tienes que quitar, o sea, ahí ya yo creo que es el momento complicado de verdad, ¿sabes? Muchas veces las reparaciones que hacemos es cuando una persona se la quita y no poniéndosela, porque ya es en plan de, mira, Ya está, no puedo más, o ¿no? depende en el contexto que estés, porque a lo mejor estás con otra persona y Claro. quieres quitártela más rápido. Entonces, claro, es cuando lo bajas que el dedo pasa directamente. Entonces es eso, o sea, tener cuidado tanto al poner como al quitar y luego el lavado. O sea, eso es primordial. No dejar, digamos, la ropa una semana ahí después de usar no es aconsejable ni para el tejido ni para nada. Ni para Claro. nada. O sea, lo ideal sería, claro, siempre está esta cosa de me meto en la ducha con la prenda puesta y me lo voy quitando. Uy, esa cara, es de que no, eso es de que no, madre A ver, mía. entiendo que para quitarlo es más fácil por el Vale. agua, pero luego después de eso igualmente hay que limpiar la prenda. O sea, no es agua y ya está. No, es más que todo. Todo esto hablamos por durabilidad, ¿no? Y que se mantenga la prenda óptima. Es jabón neutro, Ujú. un barreño de agua o una bañera, depende de cuántas piezas tengas. Y agua templada. O sea, lo lavas por dentro, por fuera, que el agua pase por todas las superficies, que arrastre lo que es el pues, lubricante, sudor, resto de maquillaje que pueda haber en el cuello, en máscaras, ¿sabes? O sea, todo, de juegos y demás, todo. Y luego aclararlo y abrillantarlo o dejarlo secar y guardarlo con talco. Vale, bien, lo tenemos, perfecto. Eso y al fondo del armario, que no le dé la luz del sol. Claro, porque luego también hay que, o sea, tiene que estar como conservado o guardado de una cierta manera. O Sí, a ver, sea, que lo normal es que no le dé el sol, ¿no? En un armario, o sea, está hecho para ambientes más oscuros, un digamos. poquito más dark. Sí, sí, exacto. Pero claro, es que lo que pasa con la luz del sol es que te degrada la prenda. O sea, los rayos UVA en sí es como una piel, entonces lo tienes que mantener hidratado. Incluso hay protector solar para el látex. ¡Wow! Esto sí que no lo sabía.
Sí, que tiene factor de protección solar mínima, pero es del 15. Entonces, claro, eso es para que luego le salen unas manchas blancas, pero esas manchas blancas es del tejido ya deshidratado, desgastado y no te coge brillo, se puede romper fácilmente por ahí, o sea, es un proceso. A ver, al principio parece que es demasiada información y todo, o sea, de una, más cuando estás comenzando, pero todo es acostumbrarte, crear tu rutina, que cada uno la va variando en base a lo que necesita y en base a eso, pues si lo mantienes bien, hay prendas que te pueden durar años. Ok, O bien. sea, 10 años, a lo mejor un poco más, depende lo que hablábamos. Uso, cuidados y ponerlo y quitarlo bien. Porque el látex más grueso tiene, digamos, más probabilidades de durarte más. Eso Es mentira, ¿no? A ver, no es que te vaya a durar más. O sea, la gente tiende a pensar de que mientras a mayor grosor, más durabilidad. No es así. O sea, aguanta más caña, eso sí. Pero hay grosores para cada tipo de prendas. O sea, hay un grosor medio para las prendas de vestir, un grosor más liviano para algunos accesorios y un grosor más grueso, pues para prendas más restrictivas más que todo, ¿sabes? O sea, ya estamos hablando, esto es grueso, luego tenemos otros corsés que llevan doble capa de 1 milímetro, o sea que es más gruesito. Y catsuits que sí se han hecho de 0,80, que es el mayor, bueno, no, 1 milímetro es el mayor grosor, pero 0,80 para ropa, digamos, pero son más restrictivos. O no se les puede hacer la reducción necesaria porque si no, es que o pareces una estrella o simplemente la circulación no te llega a las extremidades. Anda. Entonces tiene que ser un poco más holgado. O sea, que ese ya sería volver al momento como faja originario. Exactamente, allá de- de- volveríamos al inicio. Sí, porque para los corsés sí tiene que ser grueso porque al final tiene que modelar un poco la figura. No la modela tanto como el vinilo o como algunas telas, pero sí hace. O sea, ya de por sí la ropa modela la figura, el corsé un poquito más. Vale, ¿y qué capacidad tiene el látex como en la producción de unirse a otros materiales? Es decir, podríamos ver prendas de látex con... Sí. Vale. Se puede unir con tela normal, pero lo mismo que hablábamos con esto y con las cremalleras, de que necesita un tratamiento previo para que se pueda pegar. Porque, lógicamente, si lo coses, al dar una puntada en el látex y al estirar un poco, se va a romper. Vale. Pero si lo pegas y dándole el tratamiento, digamos, a lo que son los tejidos, se puede combinar. Fenomenal. Mm. Y tema alergias. Claro, os viene gente preguntando por esta cuestión, ¿no? Por la cuestión de las alergias. A ver, esta es una consulta que hay de siempre. Hay personas que tienen mayor o menor grado de resistencia, digamos, al tejido y es un tejido natural. Por lo tanto, puede haber reacción alérgica a las personas que son alérgicas al látex. Ujú. Pero también varía, por ejemplo, creo que los lubricantes, que unas personas que son alérgicas a preservativos, y no son alérgicas a lo que es la ropa de látex, también lógicamente, el preservativo como lo usas y la ropa que va por fuera. Entonces, no sé, no soy médico, pero yo lo que siempre le digo a las personas, si eres alérgico a algún tipo de látex, o sea, una alergia leve, digamos, lo mejor es les damos un trocito, ¿sabes? Ellos lo pueden usar en base atándotelo un poquito en el brazo, si es una alergia leve, Claro, digamos. al otro no nos arriesgamos, No, está al claro. otro no. Y ver la reacción que te puede dar, porque al ser un tejido natural, pues lleva otro tipo de procesos que o sea, que el mismo material te pueda dar en otros casos, digamos. Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que, o sea, hay alguna prenda que a ti te guste más hacer o diseñar? Es complicado, ¿eh? A Porque, ver, porque debe haber algo muy difícil, por ejemplo, en los guantes también, ¿no? ¿O no? los guantes es que es industria. Ah, Los guantes mira. moldeados, en sí ten en cuenta, se llama
ropa moldeada porque viene de un molde. O sea, no Guau. tienen costuras, no tienen Claro. nada, entonces es simplemente, esa es industria también, un baño, o sea, una de esta de látex líquido y viene pues los guantes en un molde tipo maniquí, se van, o sea, y se van secando, o sea, lo ves y dices, hacen igual los de fregar y los de todo lo demás. O sea, claro, van cambiando en función al grosor y demás, pero es lo que hacen. Entonces eso ya es industria, digamos. ¿Hemos hecho alguno patronado? Sí. ¿Lo volvería a hacer? No. No. Nunca más. Es que es muy complicado, porque Claro. ten en cuenta que las costuras a más pequeñas es más difícil que te salgan más pulidas, que salgan bien. Y aquí vamos que el guante tiene una cantidad de piezas bestial. O sea, esa es una prenda complicada. Corsés otros, pero la que más me está gustando últimamente hacer puede ser por castigarme un poco los corsés. Más entretenido y también como no lo hacemos tanto, entonces viene el punto de es nuevo. Claro, de repente se vuelve estimulante, ¿no? Exacto, sí, Ya. porque cuando haces, digamos, 100 cosas iguales, ya no te estimula tanto como cuando haces una cosa nueva. Claro. Entonces también eso es lo bonito de que venga gente con proyectos un poco distintos, ¿sabes? Y todo para ver, no todo se puede hacer, lógicamente, porque también hay cosas que no son viables. O sea, en la cabeza Claro. todo es maravilloso, pero ya a la hora de hacerlo, pues no puede ser. Estaba justo pensando también como en la comunidad drag, que es algo que no te he preguntado antes por influencias y tal. No sé Claro. si desde ahí os están llegando como encargos chulos. Sí. Hemos trabajado con muchas performers y claro, es un universo de que al final te tienes que adaptar al personaje de cada persona, ¿sabes? Ya vienen con la idea más que clara, lógicamente, porque ya son personas profesionales, entonces ya saben lo que quieren. Entonces, en base a eso, sí. Por ejemplo, no drag queens, pero también cosplayers. Anda, claro. Entonces, también eso, o sea, es desarrollo de personajes y ver qué es lo que quieren y en base a eso, o sea, nos presentan una idea, nosotros podemos dar el feedback de, oye, esto te vendría mejor por otro lado, un tipo de cierre, un tipo de detalle, o sea, más que todo porque son personas que necesitan vestirse rápido, en la mayoría de los casos. Entonces, o van así desde el principio o se cambian en el local. Claro, y entonces de repente necesitas que no estar ahí como 20 minutos intentando ponerte la prenda. Exacto, entonces todo varía en base a las necesidades de las personas. Y por cerrar, ¿cuál dirías que es la prenda estrella de Coco Latex? Prenda estrella nuestra. Joder, es complicado, ¿eh? Es que va por temporadas. Vale. O sea, eso te lo digo yo, te lo puedo decir cualquiera de mis compañeras, o sea, o piden una prenda muchísimo una temporada y luego la dejan de pedir 2 meses. Y se vuelve otra. O sea, no sé qué tipo de tendencia hay, no sé qué tipo de lo que pasa en el mundo, porque no es simplemente pedidos de tiendas, sino que es pedidos de tienda online que enviamos a todo el mundo. Entonces, Va cambiando, ¿no? sí, va cambiando. Te podría decir por lo que nos buscan más aquí en España, los catsuit. Al final, claro, algo más personal, más a medida también, que no todos los cuerpos son iguales y por lo tanto una talla estándar con tantas medidas es muy difícil que te quede. Claro, que te O quede sea, bien, claro. niquelado, digamos. Entonces no tenemos el mismo torso, no tenemos los mismos brazos, no tenemos las mismas piernas. Claro. Entonces lo mejor es adaptarlo a tu persona. Y es lo que hacemos mayormente aquí. Pues maravilloso, Andrés, ha sido un placer. Muchísimas Nada, gracias a por vosotros. enseñarnos todo Gracias a ti. esto. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis, si no os habéis suscrito todavía, suscribiros, porfi, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en próximas entrevistas. Yo soy Regina Carolina, Bebo Fernández en producción, Spicy huelga la cámara. Muchísimos besitos. Esto ha sido Explora el Deseo.